Mi vida detrás de las cámaras ha sido una película de terror. Así describió Gabriela Spanik, la querida estrella latinoamericana de La Usurpadora, la impactante verdad que se escondía tras su imagen glamurosa. Mientras millones la adoraban en pantalla, pocos sabían del infierno que vivía fuera de ella. Traición, abuso e incluso un escándalo real de envenenamiento que casi mata a su familia. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le pasó a Gabriela Spanik? ¿Cómo terminó una reina de las telenovelas en el centro de uno de los casos más perturbadores en la historia del espectáculo latino? Es hora de descubrir la historia oculta que las cámaras nunca mostraron. La reina de la telenovela cuya vida real fue una tragedia disfrazada. Pocas estrellas del mundo televisivo latinoamericano han dejado una huella tan profunda como Gabriela Spanik. Conocida mundialmente como La Usurpadora, Spanik cautivó a millones con su interpretación de dos hermanas gemelas, una cruel y una bondadosa, en un papel que definió su carrera. Sin embargo, detrás del glamour y la fama en pantalla, su vida personal cuenta una historia muy distinta, una de sufrimiento silencioso, traición y trauma. Si los personajes que interpretaba vivían vidas dramáticas, su realidad fue aún más desgarradora. Nacida en 1973 en Ortiz, un pequeño pueblo del estado Guárico, Venezuela, Gabriela Elena Spanik Utrera creció en una familia de raíces europeas del este. Su padre, Casimiro Spanik, era croata, y junto a su madre venezolana, Norma Utrera, le brindaron una crianza tradicional y conservadora. Gabriela tiene una hermana gemela, Daniela, otra hermana llamada Patricia y un hermano menor, Antonio. La familia era unida, pero Gabriela pronto comenzó a soñar con un mundo más allá de los límites de su pueblo. De niña, aspiraba a ser bailarina. Pero la adolescencia trajo nuevas ambiciones, y para finales de su juventud ya estaba enfocada en la actuación. Estudió psicología en la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, pero abandonó la carrera al año para dedicarse de lleno al teatro y la televisión. Su primera oportunidad llegó en 1992, cuando representó al estado Guárico en el certamen Miss Venezuela. Aunque no ganó el título principal, fue galardonada con el premio al mejor cuerpo, lo que le abrió puertas en el modelaje y el entretenimiento. Esa exposición le ayudó a conseguir papeles menores en telenovelas como Mundo de Fieras, Morena Clara y Rosangélica. Sin embargo, fue en 1994, con Como tú ninguna, cuando consiguió su primer rol protagónico, catapultándola al estrellato nacional. Para cuando asumió el ahora legendario doble papel de Paola y Paulina Bracho en La Usurpadora, Spanik ya había demostrado ser una actriz versátil y comprometida. El éxito de la telenovela fue sin precedentes. Se transmitió en más de 125 países y fue doblada a más de 25 idiomas. Con su impresionante belleza, carisma agudo y talento innegable, Gabriela se convirtió rápidamente en un nombre familiar alrededor del mundo. Tras esa ola de éxito, firmó con Televisa y protagonizó éxitos como Por tu amor, La intrusa y Soy tu dueña, entre otras. Más adelante, con Telemundo, ofreció actuaciones impactantes en La venganza, Prisionera y Tierra de pasiones. Su trabajo fue reconocido con numerosos premios, incluidos el prestigioso Premio Orquídea y el Premio Famas a Mejor Actriz. Sin embargo, su vida ha estado lejos de ser un cuento de hadas. Detrás de los reflectores y la fama, ha soportado un profundo dolor personal y luchas silenciosas. Cuando se trata de mi vida personal, ha estado llena de momentos de terror, confesó a la prensa. Mi vida detrás de las cámaras ha sido una película de terror. Me han acechado, me han envenenado 3 veces. He vivido cosas muy oscuras. Los archivos del desamor. El viaje romántico de Gabriela Spanik comenzó como un cuento de hadas. En 1995, durante la grabación de la telenovela María Celeste,
conoció al también actor venezolano Miguel de León. Su química fue inmediata y pronto se transformó en amor. Para 1997, ya estaban casados. Durante un tiempo, fueron una de las parejas más admiradas de América Latina. En entrevistas, Miguel hablaba con ternura sobre los gestos románticos y los ramos de flores que enviaba sin motivo, llamando a Gabriela el amor de su vida. Pero tras esa fachada perfecta, algo comenzó a desmoronarse. La pareja se mudó a México en busca de fama. Gabriela logró su gran salto con La Usurpadora en 1998. La fama llegó con rapidez, pero también lo hizo la distancia. Con ambos completamente absorbidos por sus carreras, su conexión emocional comenzó a debilitarse. En 2002, su matrimonio terminó en divorcio. Miguel describiría la separación como una profunda tristeza. Lloré durante meses. Gaby es solo un recuerdo ahora, una página que pasé en un libro que jamás volveré a leer. Sin embargo, los rumores alrededor de su ruptura no tardaron en aparecer. Muchos señalaron la creciente cercanía entre Gabriela y su compañero de reparto en La Venganza, José Ángel Llamas. Aunque Miguel negó que hubiera una infidelidad, los tabloides aprovecharon el escándalo. Pero lo que el público no sabía era que Gabriela estaba cambiando un desamor por algo aún más oscuro. Una relación marcada por la violencia. Su relación con José Ángel comenzó poco después del divorcio. Al inicio, Gabriela la describió como una conexión apasionada. Pero años después, en el programa Secretos de Villanas, reveló una verdad devastadora. La relación se tornó violenta y traumática. Contó un episodio espeluznante ocurrido en Miami. José Ángel, afectado por el uso de esteroides y un comportamiento errático, sufrió una crisis. Cuando Gabriela intentó calmarlo, él la agarró del cuello y la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Desperté rodeada de paramédicos, relató entre lágrimas. Estuve inconsciente durante 15 minutos. En ese momento supe que tenía que irme. Describió cómo su adicción al ejercicio, las inyecciones de esteroides y los cambios bruscos de humor envenenaron la relación. Era violento física y psicológicamente, confesó, y durante mucho tiempo tuve miedo de hablar. Otro amor, otra traición. Después de dejar a José Ángel, Gabriela intentó rehacer su vida. En 2008, inició lo que creyó sería una relación estable con el ingeniero venezolano Nil Pérez. Al principio, la relación parecía sincera, madura, medida, lejos de los focos. Cuando Gabriela quedó embarazada, creyó estar comenzando un nuevo capítulo familiar, pero la ilusión no duró. Casi inmediatamente después del anuncio del embarazo, el comportamiento de Pérez cambió. Se negó a reconocer públicamente al bebé, exigió una prueba de paternidad y sembró dudas. A puerta cerrada, la situación se tornó caótica. Gabriela relató sentirse profundamente traicionada, no solo por la negación, sino por la crueldad que le siguió. Hubo gritos, amenazas, sangre. Le dije que se fuera, no iba a perder a mi hijo, reveló en una entrevista de 2018, visiblemente afectada al recordar los días más oscuros de su embarazo. Lo peor vino después. Gabriela descubrió que Nil Pérez estaba casado durante su relación. Sin saberlo, ella era la otra. La traición la sumió en una crisis emocional agravada por la presión mediática. Fue señalada como rompehogares en algunos medios, mientras otros la tildaron de inestable, reflejando los prejuicios machistas que siempre la persiguieron. La maternidad como refugio. El estrés no fue solo emocional, sino físico. Estuve a punto de perder a mi bebé del estrés, admitió. Las confrontaciones con Pérez le provocaron sangrados y ataques de pánico. Los médicos le advirtieron que evitara cualquier tensión, pero su casa era un campo de batalla. Sola y vulnerable, tomó una decisión radical: cortar todo lazo con Pérez y criar al hijo por su cuenta. Elegí a mi hijo sobre el caos, dijo más tarde. No podía controlar lo que su padre hiciera,
pero sí a quien permitía cerca de mi hijo. En julio de 2008 nació Gabriel de Jesús. Gabriela se comprometió a criarlo como madre soltera. Protegió ferozmente su privacidad, negándose a que su hijo fuera objeto del morbo o usado como arma en su fallida relación. Aunque las heridas emocionales aún dolían, encontró sanación en la maternidad. Él me salvó, dijo sobre su hijo. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí que finalmente tenía algo que nadie me podía quitar. Sombras que no desaparecen. Pero ni siquiera después del nacimiento cesó el drama. Pérez intentó reaparecer varias veces, ya sea con amenazas legales o declaraciones públicas para desacreditarla. En una ocasión, Gabriela lo acusó de intentar acercarse a su hijo solo por publicidad o manipulación emocional. Ser padre no es cuestión de ADN, dijo con amargura. Es estar presente, ser honesto, ser protector. Él falló en las tres. En 2010, tuvo un breve romance con el productor brasileño Federico Lapenda, y en 2011 comenzó una relación con el empresario Carlos Duane Thomas. Esa también terminó en decepción. Él estaba casado cuando comenzaron a salir. Gabriela, una vez más, se vio envuelta en las mentiras de otro hombre. Una mujer renacida. A pesar de tantas heridas, Gabriela nunca dejó de creer en el amor. Pero tras años de traiciones, abusos y abandonos, se volvió más cautelosa. He amado con intensidad, dijo. He dado lo mejor de mí en cada relación, pero mi mayor amor ahora soy yo misma. En el reality Secretos de Villanas, sus compañeras quedaron en silencio mientras ella narraba las tragedias que había vivido. Desde ser estrangulada por un hombre al que amó, hasta criar a su hijo sola enfrentando rumores y juicios públicos, el testimonio de Gabriela fue un recordatorio poderoso de las cicatrices invisibles que cargan las figuras públicas. Hoy, usa su voz no solo para actuar, sino para alzarla por las mujeres, por las víctimas, por las sobrevivientes. Estoy cansada de que me juzguen por hablar años después, declaró. Cada quien sana a su tiempo. Su hijo Gabriel ya es un adolescente. Aunque nunca ha buscado a su padre, Gabriela se ha asegurado de que crezca en un entorno lleno de amor y apoyo. Continúa actuando, escribiendo y liderando su propia marca de belleza, y aunque sigue soltera, no lo ve como un fracaso. He pasado por tormentas, pero sigo de pie, dijo. No todas las historias de amor terminan con besos, algunas terminan con fortaleza. Cuando la confianza se vuelve tóxica. En 2010, Gabriela Spanik apareció en los titulares internacionales, pero no por un nuevo papel protagónico o una alfombra roja. Esta vez, su historia parecía sacada de una película de suspenso psicológico. Afirmaba que ella y su familia estaban siendo envenenados. No en sentido metafórico, literalmente. Y lo más escalofriante, la supuesta agresora no era una desconocida, sino alguien que vivía dentro de su propia casa. La impactante revelación se dio cuando Gabriela acusó a su asistente personal, la argentina María Celeste Fernández Babio, de 24 años, de haberla envenenado deliberadamente a ella, a su pequeño hijo de 2 años, Gabriel de Jesús, a su madre Norma Utrera, y a la niñera de confianza que llevaba años con la familia. Según Gabriela, los síntomas no aparecieron de golpe. Fueron sutiles, progresivos, fatiga, migrañas, náuseas. Al principio pensó que era estrés o agotamiento por las largas jornadas de grabación, pero entonces su madre se desmayó. La niñera quedó postrada. Su hijo comenzó a sufrir fiebres constantes y estreñimiento crónico. Gabriela, por su parte, padecía desorientación, vómitos y debilidad muscular. Cada día me sentía más débil, recordó Gabriela más tarde. Mi hijo tenía fiebre sin parar. Mi mamá no podía caminar bien, y nadie podía explicar por qué. Fuimos de médico en médico. Nada tenía sentido, hasta que nos hicieron análisis de sangre. Los resultados fueron aterradores. Todos,
excepto una persona, tenían rastros de sulfato de amonio y otros compuestos tóxicos en el cuerpo. ¿La única ilesa? María Celeste Fernández Babio. La sospecha se volvió certeza cuando los investigadores revisaron la habitación de la asistente y encontraron frascos y ampollas con sustancias sospechosas. También encontraron más en su bolso. Los laboratorios identificaron los químicos como agentes capaces de dañar el sistema nervioso y digestivo si se ingieren en dosis pequeñas y continuadas. El veneno no solo estaba en el ambiente, estaba en los alimentos. Según la fiscalía, Fernández había estado contaminando discretamente comidas, bebidas e incluso medicamentos con pequeñas dosis de compuestos tóxicos durante casi un año. Sus víctimas no sospechaban nada. ¿Y el motivo? Ahí todo se volvió turbio. Los fiscales no encontraron un incentivo financiero claro, ni herencias ni chantajes. En su lugar, apuntaron a causas psicológicas, envidia, obsesión o incluso delirio. En el juicio, la fiscalía pintó un retrato inquietante. Una mujer que se había obsesionado peligrosamente con Gabriela. Alegaron que Fernández intentaba aislarla debilitando físicamente a sus seres queridos, e incluso eliminándolos, para así controlar su vida y carrera. Se dijo que accedió a correos privados, manipuló agendas y trató de intervenir en decisiones profesionales fuera de su rol. Ella ganó mi confianza, dijo Gabriela en una entrevista conmovedora. La recibí en mi casa, la traté como familia, y me traicionó de la manera más horrorosa. El escándalo conmocionó a México, Venezuela y buena parte de América Latina. La imagen de Gabriela Spanik, la poderosa estrella de la usurpadora, pálida, enferma y temiendo por su vida, estremeció al público. Los fans le enviaron un aluvión de apoyo. Los medios lo bautizaron como el caso del veneno, y los detalles acapararon titulares, matutinos y noticieros. Pero mientras la opinión pública apoyaba inicialmente a Gabriela, el proceso legal se volvió complejo. La defensa argumentó que los exámenes forenses eran inconclusos. Alegaron que los compuestos podían haber provenido de otras fuentes, alimentos contaminados, productos de limpieza o el entorno. Señalaron que no existía video alguno que mostrara a Fernández manipulando nada. También afirmaron que se la estaba usando como chivo expiatorio por ser joven, extranjera y desechable. Y entonces llegó el giro. Fernández se declaró inocente y aseguró que la verdadera historia era aún más escandalosa. Alegó que Gabriela la acosó, y que al rechazar supuestas insinuaciones románticas, la actriz inventó la historia del envenenamiento como venganza. Una inversión de papeles inquietante que dividió a la opinión pública y dejó a la justicia ante dos versiones opuestas. Mientras tanto, la salud de Gabriela empeoraba. Grabé Soy tu dueña mientras todo esto pasaba, dijo. Trabajaba horas interminables y me desmayaba en casa. Tenía que ser fuerte por mi hijo, pero por dentro estaba aterrada. Pensé que íbamos a morir. Según Gabriela, el daño más severo fue para su hijo. Quedó con un estómago perezoso, reveló. Aún necesita medicación para poder ir al baño. Su madre también siguió con problemas intestinales. El daño psicológico fue igual de profundo. Gabriela confesó vivir con miedo constante, revisando cerraduras y probando la comida. Cuando alguien te envenena en tu propia casa, dejas de confiar en todo. En 2011, el caso dio un giro inesperado. Un juez mexicano desestimó los cargos por falta de pruebas contundentes. María Celeste Fernández fue liberada. Gabriela quedó devastada y aterrada. No liberaron a una inocente, declaró. Liberaron a una criminal con conexiones. Tras el fallo, Gabriela reafirmó sus acusaciones. Ofreció varias entrevistas denunciando que se había suprimido evidencia y que el sistema judicial la había abandonado. Afirmó que la salud de su hijo seguía afectada y que el trauma del envenenamiento aún los perseguía. Hay noches en que no puedo dormir, confesó. Reviso puertas, ventanas, la comida.
Vivo con ese miedo todos los días. Sin embargo, sus críticos no estaban convencidos. Algunos la acusaron de haber inventado o exagerado la historia para llamar la atención. Circularon rumores de que Gabriela tenía enemigos dentro de la industria del entretenimiento y que el relato del envenenamiento podía estar entrelazado con venganzas personales más profundas. Los tabloides especularon desde celos alimentados por la rivalidad hasta intentos de desviar la atención de conflictos profesionales. Gabriela no se quedó callada. Respondió con firmeza. Los análisis de sangre no se falsifican, declaró. Los desmayos no se actúan. Mi madre estuvo al borde de la hospitalización. Mi hijo estaba perdiendo peso. ¿Por qué mentiría sobre algo que afectó a mi propio hijo? Durante los años siguientes, Gabriela siguió hablando públicamente sobre lo ocurrido, decidida a visibilizar los abusos físicos y psicológicos que pueden darse incluso en entornos íntimos, de parte de personas en quienes uno confía. Transformó el escándalo en una plataforma para alentar a las mujeres a escuchar sus instintos, proteger a sus hijos y no tener miedo de pedir ayuda. La experiencia también la endureció. Me han traicionado, me han mentido, me han envenenado y calumniado, dijo. Pero aquí estoy, más fuerte, más sabia. Tras el juicio, Gabriela se alejó en gran medida del foco mediático, concentrándose en su rol de madre, en su salud y en aceptar solo proyectos actorales selectivos. Se volvió más reservada, más protectora, especialmente con su hijo. También comenzó a alzar la voz sobre las fallas del sistema judicial y el modo en que los medios sensacionalizan el trauma sin ofrecer apoyo real a las víctimas. En cuanto a María Celeste Fernández, desapareció del ojo público. No se emprendió ninguna otra acción legal en su contra y hasta hoy mantiene su inocencia. El caso de envenenamiento sigue sin resolverse en el Tribunal de la Opinión Pública. Algunos creen en Gabriela con absoluta certeza. Otros siguen siendo escépticos. Pero más allá de dónde esté la verdad, una cosa es innegable. Aquel episodio dejó una marca imborrable en la vida de Gabriela Spanik. Ella misma lo resumió mejor que nadie. Es como vivir con un enemigo invisible. Sobrevives, pero nunca lo olvidas. El abuso oculto detrás de los programas de telerrealidad no se había acabado. En 2023, Gabriela Spanik rompió su silencio con una de las confesiones más devastadoras de su vida. Todo comenzó con una ola de acusaciones contra el actor y cantante Pablo Montero. La influencer Elda María apareció en el programa Ventaneando y afirmó que Montero la había agredido físicamente en Cancún tras negarse a participar en un acto sexual que él le propuso. Su testimonio ocupó titulares, pero lo que vino después sacudió aún más al mundo del espectáculo. Gabriela Spanik dio un paso al frente. En una entrevista calmada pero visiblemente emocional para de primera mano, Spanik reveló que ella también había sido víctima de agresión por parte de Montero, esta vez durante la grabación del reality La Casa de los Famosos. Me tocó los senos y trató de besarme a la fuerza, confesó. La gente no me creyó. Estaba borracho y vino hacia mí. Grité pidiendo ayuda, pero nadie vino. Explicó que el equipo de producción ignoró sus denuncias, minimizándolas a pesar de la gravedad de los hechos. Me acorraló en el cuarto de fumadores. Yo estaba parada cuando me quitó el cigarro, lo tiró sobre mi pecho y luego usó eso como excusa para tocarme. Intentó resistirse. Él no se detuvo. Me agarró del brazo, intentó besarme. Yo seguía gritando, «¡Sáquenme de aquí!», relató más adelante en el reality Secretos de Villanas, conocido por mostrar las heridas invisibles que cargan las actrices de telenovelas. Lo que agravó aún más la situación fue el contrato de confidencialidad que Gabriela había firmado antes de ingresar al programa. Temía represalias legales por hablar, pero tras consultar con abogados, descubrió que ante delitos como la agresión sexual, ningún contrato puede silenciar a una víctima. Hay una cláusula de confidencialidad, explicó.
Pero los delitos son delitos. Nada está por encima de la ley. La voz de Gabriela temblaba mientras compartía que Montero incluso había confesado, al menos en parte, lo sucedido. Después, él admitió que me había tocado, reveló. Pero a pesar de eso, no hubo consecuencias. Él se quedó en el programa. La producción lo protegió. Sus palabras no fueron solo una acusación, fueron un grito de justicia. Días después de su testimonio público, Gabriela Spanik recibió una avalancha de mensajes, de desconocidas, de mujeres con las que había trabajado, y todos con algo en común. Le agradecían por hablar, le decían que le creían, y sobre todo, a mí también me pasó. Incluso tengo un grupo de WhatsApp, contó Gabriela a los medios. Mujeres de Venezuela, del medio artístico, actrices, asistentes, extras. Él tiene múltiples denuncias. Esto no es nuevo. Según Gabriela, los testimonios dentro de ese grupo revelaban un patrón inquietante: presunta manipulación, abuso verbal, agresión física, muchas veces tras bambalinas, donde nadie podía ver. Varias mujeres habían guardado silencio durante años por miedo a represalias, temiendo ser etiquetadas como problemáticas o ser vetadas de futuros proyectos. Otras sí intentaron denunciar, pero fueron ignoradas o silenciadas. Para Gabriela, su valentía reafirmó su decisión de hablar. Esto nunca fue solo por mí, dijo. Es para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que yo viví y ser silenciada por ello. Por su parte, Pablo Montero ha negado todas las acusaciones, rápida y fríamente. En un escueto mensaje escrito al periodista Alex Rodríguez del programa Siéntese quien pueda, Montero desestimó por completo las denuncias. No le doy importancia a algo que no pasó. Se negó a salir al aire para defenderse, no ofreció explicaciones ni desmentidos detallados, y simplemente señaló su permanencia en el reality como prueba de su inocencia. Si hubiera pasado algo grave, ¿no creen que me habrían sacado del programa?, dijo Pablo Montero. En otra entrevista, respondió de forma aún más desdeñosa, soltando una sonrisa burlona. ¿Me ves afectado? Ese no es mi estilo. Su actitud evasiva desató una ola de críticas entre algunos televidentes y compañeros del reality, quienes no vieron en sus palabras seguridad, sino arrogancia. Pero para Gabriela Spanik, las consecuencias fueron reales y duraderas. Su imagen pública se vio afectada. Trolls en redes sociales cuestionaron por qué no denunció la agresión de inmediato. Algunos la acusaron de querer llamar la atención o mantenerse vigente. A ellos, Gabriela respondió con una mezcla de dolor y lógica. No presenté una denuncia porque, al consultar abogados, me dijeron que solo iniciar el proceso costaba $1.000.000. Por eso tantas mujeres callan, por eso hay tanta impunidad, por eso hay tantos feminicidios. Confesó que después del incidente necesitó terapia. Me quebró, admitió. Me sentí abandonada, sola, traicionada no solo por el hombre que me lo hizo, sino por quienes debieron protegerme. Esta revelación marcó uno de los momentos más oscuros en la línea de vida de Spanik, una vida ya marcada por la tragedia. Desde su relación abusiva con José Ángel Llamas, pasando por casi perder a su hijo por la violencia de otra pareja, hasta haber sido envenenada por su propia asistente en un caso que sacudió a la prensa internacional, Gabriela Spanik ha enfrentado lo que muchos considerarían inimaginable. Pero quizás lo más doloroso de todo ha sido el silencio impuesto. Arruinaron mi imagen. Destruyeron mi reputación para protegerla de él, declaró a Univisión. Yo confiaba en él. Lo conocía desde hace años. Jamás pensé que haría algo así. Su confesión en Secretos de Villanas dejó mudas a sus compañeras. Laura Zapata, Cynthia Clitbo, Aileen Mujica y Sabine Moussier. El aire se volvió pesado, cargado de emoción, mientras intentaban asimilar lo que su amiga había vivido. Abuso sexual, repitió Gabriela. Jamás imaginé decir esas palabras sobre alguien que consideré amigo. Hasta la fecha,
Gabriela no ha emprendido acciones legales, no porque no quiera justicia, sino porque, como tantas mujeres, no puede costearla. La justicia es cara en este mundo, dijo con amargura, y a menos que seas rica o estés conectada, te toca vivir con lo que pasó. Lo que ahora desea no es una sentencia judicial, es una disculpa pública. Me debe eso al menos, dijo. Que reconozca lo que hizo, que al menos diga, lo siento. Hasta el día de hoy, Pablo Montero no ha pedido disculpas. La historia de Gabriela es el reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan en silencio, hasta aquellas que viven bajo los reflectores. Y al hablar, Gabriela se convirtió en algo más que la heroína de una telenovela. Se convirtió en una voz para las sobrevivientes. La gente ve los vestidos, los premios, las alfombras rojas, dijo, pero no ven el miedo, el trauma, el silencio. Su vida se lee como una de sus telenovelas, pero esta vez, todo fue real. Y ahora que sabes de las traiciones, los dolores y los peligros que Gabriela Spanik enfrentó detrás del glamour, solo queda una pregunta. ¿Cómo logró sobrevivir a todo eso y seguir de pie? ¿Fue la fuerza? ¿La fe? ¿O simplemente el amor por su hijo lo que la sostuvo? Si su historia te conmovió, no la guardes solo para ti. Dale like, compártela con alguien que recuerde La Usurpadora. Y suscríbete para más historias reales que se esconden detrás de la fama.